Hoy, por la bondad del Señor, vamos a exponer la última clase de este temario que hemos estado considerando sobre la distorsión que hace el judaísmo mesiánico de la justificación, del mensaje paulino de la justificación por la fe. Como ustedes saben, estamos considerando la condición humana, o sea, hemos tratado de demostrar, basado en la Biblia y en otras experiencias, que realmente el hombre no puede en su estado que se encuentra cumplir, obedecer la ley de Dios como Dios lo exige. Dijimos en esa ocasión, bueno, tratando de responder esta pregunta, que hay, pusimos tres condiciones por las cuales el hombre no puede, tratamos de demostrar con ellas que el hombre no puede obedecer a Dios. Primero, la naturaleza del pecado. O sea, combinando la palabra de escritura con ciertos conceptos de la psicología del siglo XX, pudimos demostrar que dentro nuestro, en la profundidad de nuestro ser, tenemos una carga de pecado, una lista hicimos de pecados que constantemente nos asaltan. ¿Recuerdan eso? Tomamos la lista de las palabras de Cristo, porque de adentro del corazón de los hombres sale esto y esto y esto. Recuerden que la fuimos poniendo dentro en el esquema del inconsciente, o sea, en esa parte profunda de nuestro ser, de nuestra psique. Fuimos colocando y se llenó el inconsciente con esa lista de Cristo y con la lista que hace Pablo en Gálatas sobre las obras de la carne. O sea, esa naturaleza interna de pecado que tenemos y que nos asalta constantemente, con la cual tenemos que, a veces la gente piensa que tiene que estar batallando con lo de afuera. Sí, hay que batallar con el diablo, obviamente, pero el enemigo no está afuera, el enemigo está adentro. Dentro de nosotros mismos que está el enemigo. El diablo usa eso que está dentro de nosotros. El diablo lo que explota es esa cosa. ¿Sí? El escenario que el diablo crea es la tentación, pero el mal está dentro, no está fuera de nosotros. A la luz de la palabra lo pudimos ver. Entonces, esa naturaleza de pecado constantemente nos está haciendo nosotros violar la ley, porque es que Cristo, Dios, exige la ley, el cumplimiento de la ley totalmente, absolutamente, completamente. No es un pedacito de la ley, ni un tiempo guardar ni otro tiempo, no. La obediencia que Dios exige de la ley es absoluta, perfecta. Y esta naturaleza de pecado a nosotros nos imposibilita, nos incapacita para obedecer esa ley como Dios lo pide. Lo otro que vimos fue el fracaso de Israel, ¿recuerdan? O sea, las razones, los motivos. A veces en la Biblia uno cree que hubo etapas de Israel florecientes de obediencia, y podemos comprobar que el reinado de Ezequías y el otro fueron los reyes que se convirtieron. El pueblo siguió en pecado por la palabra. Y hoy vamos a ver lo que dice la Biblia. O sea, en estos tres asuntos, tres temas, estamos tratando de demostrar que el hombre en su estado de pecado no puede obedecer la ley de Dios, y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Esta clase, ya vimos las dos partes anteriores, esta clase la vamos a dividir en cuatro asuntos. El primero va a ser el pecado que mora en mí, basado en la Escritura. La Torá y mi naturaleza de pecado. Estoy tratando de usar el término que usan los mesiánicos. O sea, la Torá, ¿qué cosa es la Torá? La ley, los 5 leyes de Moisés. O sea, Génesis a Deuteronomio. Esa es la Torá, es la ley. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento la ley esto y la ley aquello, lo puede sustituir fácilmente por esa palabra, una palabra de la Torá, que es la ley. Entonces, la Torá y mi naturaleza de pecado. Como soy un pecador sin remedio, fíjense, un pecador sin remedio. La Torá no puede salvarme, solo condenarme. Es el tercer asunto que vamos a ver hoy. Y el cuarto asunto es dos noticias, una mala y una buena. Así con eso vamos a terminar. Dos noticias, ¿cuál quiere que le diga? ¿La mala o la buena? Vamos a empezar por la mala. Bien, el pecado que mora en mí es el primer asunto, y repito, hoy vamos a usar mayormente, casi que exclusivamente la Biblia, la Escritura, porque es lo que la Biblia dice del tema.
lo que la Biblia dice sobre la naturaleza del pecado del hombre y la imposibilidad de guardar la ley. En la parte de las noticias, por favor, di la buena primero. Sí, la buena primero. La Torá no es pecado, el pecador soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice Pablo en Romanos 7, 7 al 11 dice. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por él me mató. Tal pareciera que el pecado es como una cosa ajena a nosotros, ¿no? La manera en que Pablo dice eso ahí, es como si el pecado fuera una cosa aparte, ¿eh? No, el pecado es ese inconsciente que tenemos, no es una cosa aparte, no es un agente. El diablo sí es un agente externo de nosotros, el diablo sí está fuera de nosotros, ese no es el pecado. El tema ese, en la Reina Valera lo titularon, el pecado que mora en mí. O sea, ese pecado que me engañó y me mató por la ley no es algo ajeno, es eso que tenemos dentro, es nuestra naturaleza de pecado, lo que está dentro de nosotros. Entonces vamos a ver cómo lo dice, por ejemplo, otra versión en un lenguaje más fácil para los muchachos y para los que no pueden entender bien la Reina Valera, que a veces esta se llama la traducción en lenguaje actual. Miren cómo dice. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado una vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Entonces el problema está dentro de mí. ¿Eh? La ley no es pecado, el pecador soy. Eso es una evidencia que se resalta de este texto. La ley no es pecado, la ley me descubre lo que yo soy. El pecado está en mí, yo soy el pecador. Entonces la Torá, insistimos, ¿no? La Torá no es pecado, el pecador soy yo. Vamos a ver el segundo tema del pecado que mora en mí. La Torá es santa, justa y buena. El malo soy yo. ¿Es así? Lo dice Pablo. La Torá, la ley, es santa, justa y buena. El malo soy yo. En Romanos 7, 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Nueva traducción viviente. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual.
El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Yo creo que ese es el párrafo más interesante, ¿verdad? Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Todo eso estamos tratando de demostrar por la Escritura por qué es que nosotros no podemos obedecer la ley. No es que la ley está mal, es que está mal somos nosotros y tenemos una naturaleza que nos impide obedecerla a ella. Porque ella es santa, ella es espiritual y yo soy un pecador. Yo no soy espiritual. Vamos al tercer asunto, la guerra de mi inconsciente marcado por el diablo. ¿Se recuerdan de esto, verdad? Esta fue la gráfica que hicimos. Nuestro inconsciente está lleno de toda esa lista de Pablo y de Cristo, que ese inconsciente batalla y sale a nuestro consciente y nos hace hacer cosas y decir cosas y pensar cosas de que después decir, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué dije tal cosa? Y nos retractamos y nos arrepentimos, como decía hace un rato aquí. Nos encaprichamos de hacer cosas y entonces después tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es lo que nos lleva a encapricharnos y en hacer cosas y en decir cosas, pensar cosas que son contrarias a la ley de Dios? ¿Qué es lo que nos hace? Eso que está ahí. Como decía Remigio, el diablo solamente crea el escenario de la tentación, pero lo malo está dentro del corazón del hombre, dentro de nosotros, dice Cristo. No está afuera, está dentro de nosotros. Entonces hay una guerra de ese inconsciente, de esa naturaleza del pecado, que está marcado por el diablo desde el principio, desde el Edén. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne aquí es esa naturaleza del pecado, el estado pecaminoso del hombre. Se opone aquí al Espíritu Santo. ¿Ves? El deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo combate contra la carne. Y hay una guerra dentro de nosotros mismos, en que el Espíritu nos quiere llevar a la obediencia a Dios y la carne nos aleja de la obediencia a esa ley. Romanos 7:15-25 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Faltaban siglos, muchos siglos, para que naciera Sigmund Freud y descubriera toda esta trama del alma humana y de la psique. Pero si nosotros fuéramos a considerar, me parece que Pablo descubrió lo que descubrió Freud mucho antes. Mucho antes. Pablo presenta aquí un dilema, como si hubiera distintas clases de personas dentro de él. Dice, mi mente sirve a la ley de Dios. ¿Cuál es mi mente? En la teoría de Sigmund Freud, mi consciente, lo que yo realmente razono, lo que yo pienso, lo que yo soy, en lo que estoy viviendo, me enseña de que yo debo amar la ley de Dios y quiero amar la ley de Dios. Pero hay otra ley dentro de mí que me domina y que se opone a esa mente, a ese pensamiento espiritual que me atrapa. ¿Cuál es? Bueno, eso que tiene el pecado que está dentro de mí. Ve que él ve como que es algo ajeno, como que algo que lo domina, que él está en una guerra consigo mismo. Porque realmente nosotros tenemos un conocimiento, una parte buena, una parte que quiere adorar a Dios y otra parte que se opone a Dios. ¿Se puede llamar instinto? Instinto, como pudiera llamar eso. Un instinto humano. Dentro de esta naturaleza tan buena, eso es un poquito complicado ya explicar esas cosas, pero
Pero el instinto está dentro de esta naturaleza profunda del inconsciente, y hay instintos buenos e instintos malos. O sea, hay, por ejemplo, el instinto de conservación no es malo, el instinto de la alimentación no es malo, pero hay otros instintos que sí son malos. O sea que dentro de esa naturaleza de pecado están los instintos que no son razonados, que no son, por eso no lo saca a colación, ¿no? Que no nacen del pensamiento, sino que nacen una reacción más bien espontáneamente, sin que uno lo pretenda hacer. Están esos, los instintos están ahí. Pero aparte de los instintos hay otras naturalezas también, de pecado, que nos atrapan. Pareciera como que esta frase que está aquí, marcada en rojo, fuera un fatalismo. Pero no es un fatalismo, es la realidad. El apóstol Pablo, nosotros cada día, yo por lo menos, reconozco su grandeza de hombre de Dios cuando se mostró a sí mismo como era por dentro para que todos lo conocieran. Porque pasa muchas veces que tratamos de escondernos y estas cosas no revelarlas, no darlas a conocer porque queremos aparentar la santidad y la... Pero Pablo se descubrió, había su pecho, decía, aquí estoy yo, con esta expresión, aquí estoy yo, este soy yo, así soy de esta manera, no importa que fuera apóstol, que fuera elegido, no, yo soy así. Entonces, tenemos que agradecer a Pablo esta sinceridad, porque hoy esta manera de expresarse y de decir quién era él nos ayuda a nosotros, porque así somos también como él, todos somos como él. Entonces esto no es un fatalismo, es la realidad. Yo con la mente, con esa conciencia, con esa consciente, sirvo a Dios, pero en mi profundidad, en la carne, en el pecado, tengo que servir a saber el pecado. Vamos al segundo asunto, la Torá y mi naturaleza de pecado. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ven? La Torá es buena, pero mi naturaleza de carnal de pecado no se sujetan a ella, no solamente que no se sujetan a ella, que tampoco puede sujetarse a ella. Romanos 8:2-3 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? ¿Porque ella es mala? No. Por causa de la carne. Por causa de lo débil que soy en la carne. Entonces, eso que era imposible, era salvarnos, era vivir conforme a la voluntad de Dios, vino Jesucristo a traernos la salvación en su justicia. Vamos al tercer asunto. Recuerden que eran 4 asuntos, ¿no? ¿Cuál era el último, Edward, el último asunto que íbamos a tratar? Edward, ¿cuál era el último asunto que íbamos a tratar? De los 4. La noticia buena y mala. Oye, nos falta. Pero por favor, di la buena primero, como te dije. Sí, vamos a decir primero la mala. Este es el tercero de los asuntos. Como soy un pecador sin remedio, ya vimos allí que Pablo mismo dice, no tengo remedio. Como soy un pecador sin remedio, la Torá no puede salvarme, solo puede condenarme. La Torá, su función en este tiempo es condenar esa naturaleza de pecado que tenemos dentro. Dice, por medio de la Torá se descubre y se condena el pecado. Romanos 5:13, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, el pecado existía antes de que viniera la ley, porque el pecado existe independientemente de la ley. La ley no crea el pecado, la ley lo descubre, lo da a conocer, lo descubre. O sea, que es malo aunque no haya ley, pero venida la ley lo que hizo fue hizo consciente del pecado. Por medio de la Torá aumenta el pecado. Pablo lo dice, ¿no? Romanos 5:20 dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Porque la ley es detallista. Puede que sin ley podamos percatarnos de pecados grandes y generales, pero cuando la ley de Dios va a escarbar dentro de nosotros hasta lo último, y entonces el pecado crece, porque en la medida en que la ley más establece un escrutinio de nuestro estado de pecado, más pecadores somos. Por eso la ley vino a aumentar el pecado porque descubría hasta los más pequeños de nosotros, hasta los pensamientos están escrutados por la ley. Entonces, ¿para qué sirve la Torá? Gálatas 2, 19, 27 dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Este párrafo es el más importante. Si la ley dada, para la clase que estamos dando, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. O sea, que si la ley existente pudiera dar la vida, si a través de ella pudiéramos encontrar la vida, pues entonces la justicia sería por esa ley, pero no la podemos encontrar. La pudiéramos encontrar, la vida. Si la pudiéramos encontrar, si la cumplimos. El que hiciera estas cosas vivirá por ella. ¿Ves? No es un problema la ley, el problema somos nosotros. La ley no podemos encontrar en ella la vida porque somos unos pecadores. Ella sí está dada para dar su vida. Entonces, como no lo podemos hacer, pues entonces la Escritura todo lo encerraba en pecado para que nosotros fuéramos justificados por la fe en Cristo. La Torá no perfeccionó a nadie. Hebreos 7, 18 y 19 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley nada perfeccionó. ¿Cuál es la nueva esperanza que se introduce? Cristo. Cristo es la nueva esperanza. Hebreos 10, 1 al 4 y al 11. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Mi justificación y mi salvación dependen de mi fe en Cristo. Heriberto García no tiene la razón como dice esto. La salvación viene por la fe obediente que resulta de seguir el ejemplo y la vida de Yeshua. Para el no judío solamente salva la fe en Jesús. Mi salvación viene por mi fe obediente. ¿Dejará la salvación por mi fe obediente? Es absurdo. A la luz del Evangelio es absurdo pensar tal cosa. Yo no puedo ser obediente. Yo no puedo hacerlo. Es una pretensión del hombre. A la luz ya del Evangelio de Cristo, que Cristo vino a resolver lo que el hombre no podía hacer. Es una pretensión
totalmente absurda decir que yo voy a ser obediente y esa fe obediente es la que me va a salvar. No puedes, no puedo. Me salva la fe en Cristo, ¿no? Y no solamente decir que mi fe obediente. Para los que creen en Jesús, porque él hace la diferencia entre Jesús y Jesús. Para los que creen en Jesús, solo salva la fe en Jesús. Pero claro, que los que creemos en Jesús nos salva la fe en Jesús. Porque esta fe en Jesús es una fe que obra. No para su justificación, pero sí una fe que obra. De acuerdo a las obras que bueno, ahí es donde vamos a ver las dos noticias. Ahí vamos a considerar las dos noticias. Sí, bueno, vamos a dejarlo para las dos noticias. Esta fe obediente, vamos a hacer esa aclaración, esta fe obediente que proclama Heriberto García no es el resultado de la santificación. Si fuera el resultado de la santificación, si fuera el resultado de la obra del Espíritu Santo, si fuera el resultado de la justicia de Cristo que imputa su justicia en nosotros y nosotros somos transformados y cambiados, lo aplaudíamos. No es eso, por eso es que nosotros señalamos, esa fe obediente no es el resultado de la santificación del Espíritu Santo, es el resultado de mi obediencia, de mi capacidad de ser disciplinado, de cumplir. Esa es la prédica entre ellos. Ellos no predican, no, los que no lo predican porque no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en que el Espíritu Santo es una persona y que no creen, tienen totalmente, ellos niegan la Trinidad, entonces tienen eso un problema serio. Para entender, comprender el Evangelio, que la obra del Espíritu Santo, la santificación del Espíritu, es la que hace al hombre obediente. Nosotros estamos enseñando aquí que no puede ser obediente el hombre, pero solamente puede ser obediente por la obra de la regeneración de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, que no es esta de Heriberto García. La capacidad humana de ser obediente está desacreditada, está descalificada. Vamos a ver en este caso, con este asunto de la buena y la mala noticia. Está descalificado el hombre para ser obediente por su capacidad de estar disciplinado. Solo el Espíritu Santo es el que puede lograr esto. El caso del joven rico. Ajá. Que le preguntó ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, no, guardar los mandamientos. Todo esto lo he hecho desde que soy niño. Jesús le dijo, vende todo lo que tiene. Ahí el tipo no, que sacó todo su egoísmo, todo como voy a dar lo mío, como yo. Entonces, ahí ¿de qué te valió? El Señor hizo que flotara hacia afuera, que no ¿Seguro? todo lo había guardado. Le dijo, sí, bueno, si quieres ser perfecto. No, le digo, si quieres ser perfecto. No, porque eso que estás guardando no te ha hecho perfecto. No, si el corazón de él no estaba en la ley. Estaba en si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y ven y siguen. Ahí puede ser a Dali, le salió todo. No había guardado nada. Es esa presunción. Había guardado lo externo. Obviamente todos los sacrificios, el sábado, las leyes, los rituales, los lavamientos, estas cosas. Pero lo que era la transformación de su corazón estaba mal. Y Cristo se lo sacó a flote. Bueno, se lo tenía a ver si es verdad. El egoísmo enseguida le salió a flote. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Romanos 8:20 al 28. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
Concluimos pues, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No es fe obediente, es la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo nos hace obedientes. Amén. El camino es al revés. El camino es al revés. Gálatas 3, 11 y 12 dice: y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ya no el pecador, no, el justo mismo. El que es justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ella. Y esta es la diferencia. La fe es la que me justifica y me salva, no es mi justicia. ¿Ves? Porque aún el que es justo, el que cumple con Dios, tiene que ser salvo por El Cristo. contexto es que ha sido justificado por su gracia. Por su gracia. Que aún sigue en su justificación de Cristo por la fe. Por la fe. Por su justicia. Por su propia justicia. Si mi énfasis y mi preferencia es la Torá, el punto 6 del tema 3. Si mi énfasis y mi preferencia es la Torá, que eso es un problema grave que uno ve en el mesianismo, es la Torá, y Cristo casi ni se menciona. La razón de ser y la solución de todos los problemas del hombre están en la Torá y en la Torá. Si ese es el énfasis y esa es mi preferencia, me separo de Cristo. Porque entonces soy yo el que me estoy justificando a mí mismo por mi obediencia. Me separo de Cristo, dice Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está... Sí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardemos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la sino la fe que obra por el amor. Amén. Amén. Muy bien. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. En la gracia habéis caído. Si mi preferencia es la Torá, y yo apenas hablo de Cristo y de la justificación por la fe y de la salvación por gracia en la obra de Cristo, me separo de Él y me centro entonces en mi fe obediente, en lo que yo puedo hacer para agradar a Dios. Pero me separo de Cristo. Soy un insensato si hago esto. En Gálatas 3, 1 a 5 dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí podríamos hacer un poco la paráfrasis de esta pregunta. Cuando fuimos al culto de espera, a esperar en la promesa del Espíritu Santo, nos presentamos ahí a decirle: Señor, yo cumplo con la ley. Señor, yo soy obediente. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. O fuimos en un arrepentimiento, en un dolor, en un llanto por causa de nuestros pecados a pedir misericordia. Y cuando el Señor nos bendijo por gracia, por la fe que depositamos en Jesús.
¿Cómo fue eso? ¿Fuimos ahí en nuestra justicia? ¿Fuimos ahí basados en la ley, en nuestra obediencia? ¿O fuimos reconociendo que solamente la fe en Jesús nos podía salvar? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Los Gálatas regresaron para atrás. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron esa promesa basado en la fe en Cristo, no en su justicia. Ellos no tenían justicia. Ellos tenían allí en ese tiempo milagros, maravillas que hacía el Espíritu. Vamos a los textos, vamos a ver en Galacia cuántas obras maravillosas hizo el Señor por medio de Pablo en Listra, en Iconio, en el otro, no me recuerdo las otras dos ciudades, en 4 ciudades de Galacia. Cuántas cosas hizo el Espíritu Santo, obras maravillosas, milagros. Lo hizo Pablo, dice Pablo, lo hizo por vuestra justicia, por las obras de la ley, o porque ustedes tuvieron fe en Jesús. ¿Tan necios sois? Que habiendo comenzado por eso, por la obra del Espíritu, porque el Espíritu fue el que nos convirtió, el Espíritu fue el que nos transformó, el Espíritu fue el que nos bautizó, ahora ustedes están guardando los días, los tiempos, los meses y los años. Pienso que he trabajado en vano con vosotros. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Estamos viendo para atrás a la circuncisión, la circuncidación otra vez. Leer Gálatas y entenderlo con claridad es poder comprender el mesianismo de los Gálatas de aquel tiempo. Son los mesianistas, estamos viendo para atrás, porque hemos dicho al principio de esta clase, si un judío que está negando a Jesús, que dice que Jesús es un farsante, que es un falso profeta, se convierte al mesianismo, ha dado un paso de avance. Desde el principio lo dijimos, ha avanzado, porque ha reconocido a Cristo como el Salvador. Le falta por caminar, pero que un cristiano que ha reconocido la justificación por la fe, la salvación por gracia, la obra del Espíritu Santo, brinque hacia atrás al mesianismo, está atrasándose. El judío convertido sigue adelante, pero el cristiano que se fue al judaísmo se ha atrasado como los Gálatas. Y eso es Pablo, que es insensatez. Es una insensatez. Estoy bajo maldición. Gálatas 3:10. Si mi preferencia, si mi énfasis es la Torá, me separo de Cristo, soy un insensato y estoy bajo maldición, según Pablo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Si ahora yo voy a fundamentarme en mi fe obediente, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo cumplir, y fiestas y esto y aquello, entonces me pasa como el joven rico. Cuando me saquen a luz todo lo que hay por debajo de esas fiestas y de todos esos rituales y todas esas ceremonias, y me descubran que soy hombre pecador y malvado, estoy bajo maldición, porque la ley dice que tengo que obedecer no solo la fiesta y el sábado y el tiempo y la carne inmunda, es que tengo que guardarlo todo, y ella me va a registrar y me va a encontrar gran cantidad de pecados. Entonces, como no lo guardo todo, la misma ley dice que si no lo guardo todo, estamos bajo maldición, porque estás en tu presunción. El hombre entonces está en su presunción, en su ego, en su yo, creyéndose que es bueno, que es justo, porque guarda cosas externas. Y no lo ves, no está bien delante de Dios. Dos noticias, una mala y una buena. Bueno, vamos a hacer una excepción, porque yo ya tengo la clase organizada así, ahora no puedo dar más entrar. Yo tengo la mala primero. Ya la clase está ya de esa manera. La noticia mala es esta. No, está por los oídos, pero está. La noticia mala. ¿Por qué ponemos aquí qué cosa, qué imagen es esta? Este es el Vaticano. Bueno, la iglesia de San Pedro. El Vaticano. ¿Por qué ponemos esto aquí? ¿Cuál es la mala noticia? Con todo, fíjense en esto, con todo y el ministerio paulino de la justificación por la fe, el cristianismo como organización, como institución, también ha fracasado igual o peor que Israel. Esa es la mala noticia. Este ministerio de la justificación por la fe, esta obra de Jesucristo, ha sido un rotundo fracaso. Esto ha fracasado. ¿Se recuerdan cuando estudiamos aquí el fracaso de Israel? Que vez tras vez tropezaron y cayeron, y ni en la época de los reyes, ni en la época de los jueces, ni en ninguna época Israel fue fiel como Dios lo quiso.
Bueno, igual ha pasado como el cristianismo institucionalizado. La institución cristiana ha fracasado rotundamente con todo este mensaje de Cristo y de la justificación por la fe. Esa es una mala noticia. Y vamos a ver aquí ciertos detalles. En el mundo hay 1.100 millones de católicos y 260 millones de ortodoxos, que es la otra iglesia, la otra agrupación cristiana de las tres que hay. No son católicas, son ortodoxos, de otro tipo de iglesia. Ahora bien, ¿cuál fue la principal piedra de tropiezo de Israel? En su falta contra Dios. La idolatría. La idolatría fue la piedra de tropiezo de Israel. ¿Qué pasa con esta gente? Israel rindió culto a dioses ajenos, católicos y ortodoxos. 1.360 millones representan el 63% del cristianismo institucional, le rinden culto a sus santos y a sus mártires. Es peor que Israel, porque Israel nunca le rindió culto a Abraham, ni le rindió culto a Moisés, ni le rindió culto a David. Ellos se entregaron a dioses ajenos por ciertas condiciones que había de lujuria y de pecado en rendirle culto a esos dioses, porque eran dioses de la fertilidad y parte de la adoración de esos dioses estaba la sexualidad. Y eso les atraía mucho y por eso se entregaban a esos pecados. Pero esta gente le rinden culto a sus santos y a sus mártires. Han hecho de el Salvador de Cristo una imagen crucificada y le rinden culto. Entonces su situación es... Y el martirio fue una vivencia de fidelidad en una época. El mártir, en la época de la persecución, era algo digno y ve que se buscaba, pero después el enemigo distorsionó eso y a todos empezaron a darle gloria a los mártires. Porque es el instinto, mira, eso empezó al mismo temprano, eso no fue después. Fue en el tercer siglo. Sí, eso empezó bien temprano, porque es el instinto del hombre de rendirle culto al hombre. Cuando los mártires morían, y nacen las reliquias, cuando los mártires morían en el circo, devorados por la fiera, otros cristianos que estaban ahí, que no estaban en el circo, pero que estaban en el público, se lanzaban a las arenas del circo a mojar en toallas la sangre de esos mártires para llevárselas como reliquia. Eso fue ahí mismo, eso empezó ahí mismo. Las cadenas, los clavos, las maderas con las se hacía culto también donde se enterraban esos mártires, que era algo digno. Ajá, ahí donde se enterraba un mártir, se bautizaba la gente, ahí se hacían iglesias. Inclusive llegó a practicarse, y eso es historia, eso no estamos hablando aquí llegó a practicarse que cuando un mártir moría así de esa manera, era desmembrado y sus miembros eran enviados a distintos lugares de las iglesias para que recibieran adoración, para que recibieran homenaje. Los brazos para aquí, la cabeza. Eso se practicó en la iglesia de esos tiempos. O sea, cómo el hombre empieza a distorsionar y a cambiar la verdad de Dios para darle culto al hombre. Nosotros vemos en todo lugar en que se le rinde culto al hombre, es un peligro, porque es que el que merece el culto, la honra, la gloria, el ensalzamiento es Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. El hombre no merece nada. Nosotros seres humanos no merecemos ningún culto, ningún homenaje. Desde el momento en que empezamos a rendirle culto y homenaje al hombre, estamos en un camino peligroso, que fue lo que le pasó a esta gente. Eran mártires, sí, es verdad, puede ser algo digno, algo grandioso, que esa gente, por no renunciar a su fe en Jesucristo, fueran capaces de ir al circo a que lo comieran los leones. Pero ya nosotros empezaron a dignificar tanto a esa gente que lo convirtieron en ídolos. Y hay un santoral en la Iglesia Católica donde en los 365 días del año se le rinde culto a más de un santo de eso. Entonces, el cristianismo, ¿sí? Añadir otro dato que no se le rinde adoración, pero hay iglesias en Europa que las columnas y las paredes están adornadas con huesos de animales. Sí. Las reliquias, llamadas reliquias. Ustedes vean, cuando tengan una oportunidad, vean la película de Lutero para que vean qué cosas eran las reliquias. Las reliquias eran horribles. Y todo esto lo hizo el cristianismo institucionalizado. O sea, esa gente que siguió a Cristo, porque esa iglesia de Roma que entregó a esos mártires en la arena del circo, que fue la iglesia a la que Pablo le escribió la epístola, es esta que está aquí.
andando los siglos. No está separada. La historia no hay una desvinculación de este Vaticano y de esta iglesia romana de aquella historia. Esa historia toda está empatada. Lo que sí hay es una degradación, una corrupción, una desviación horrible de aquello que fue primero a lo que es ahora. ¿A dónde llega el hombre? ¿A dónde llegó entonces el cristianismo? O sea que todo ese mensaje de la justificación por la fe en Cristo ha sido un rotundo fracaso en lo que toca esto de la idolatría. Vamos a juntar entonces ahora a los protestantes. Los protestantes son 801 millones en el mundo. Son los tres grupos cristianos más grandes: católicos, ortodoxos y protestantes. Suman un total de 2.161 millones de cristianos, representan el 31% de la población mundial. Fíjense en eso, el 31% de la población mundial, que son más de 7.000 millones de personas en el mundo, está compuesto por cristianos institucionales, cristianos católicos, ortodoxos y protestantes. Si ese reino de los cielos, ese es el reino de los cielos, que se hizo una semilla de mostaza y después creció y se habitaron, un reino de los cielos que es mezcla de vírgenes prudentes y libres fatuas y de peces buenos y de peces malos y de cizaña y trigo. Ese reino de los cielos, porque todo eso es el reino de los cielos, hubiera sido fiel a Cristo. Vamos a sacar esta conclusión. Si ese reino de los cielos de verdad hubiera seguido en los pasos estos de la justificación por la fe, ¿el mundo estaría como está? Vamos a este análisis. El mundo sigue siendo inmoral. El mundo sigue siendo violento. El mundo es cada vez menos creyente y espiritual. El mundo es cada vez más ateo y materialista. El cristianismo institucional ha fracasado en ser luz del mundo y sal de la tierra. Ha fracasado. El 31% de la humanidad ha fracasado totalmente en ser luz del mundo y sal de la tierra, porque el mundo es cada vez peor, porque ellos mismos lo enseñaron a ser malo. ¿Eso es una mala noticia? Una malísima noticia. El cristianismo institucionalizado es un fracaso. De nada le sirvió, para nada le sirvió la justificación por la fe, la salvación por gracia, que Dios creara otro plan de salvación diferente al que tenían los judíos, de justificarse por la ley. Ha sido peor, más grande el fracaso. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que el antiguo pacto Dios lo hizo con un pueblo, Israel. Fracasó, lo hizo con un pueblo. Israel fracasó el pueblo y el pacto. Ahora, el nuevo pacto en Cristo no se hizo con una institución o una organización, se hizo con el hombre. Es un pacto personal, depende de ti y de mí con Cristo. No fracasa porque el cristianismo institucional ha fracasado. El triunfo definitivo y final del nuevo pacto es la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Es un pacto personal. Somos tú y yo. No nos importa que institucionalmente haya fracasado. No me interesa eso, porque el pacto de Cristo es con el hombre, con cada uno. Tú y yo podemos triunfar, podemos llegar a alcanzar lo que nos ofrece esta justificación por la fe en Cristo, porque el pacto está separado de la institución. No importa que fracase una iglesia, no importa que fracasen los dirigentes. Cristo es el que nos hace triunfar, si creemos en Él. Ahora bien, la pregunta que nos pudiera arder es: ¿pudiera darse un fracaso personal? ¿En lo personal pudiera darse un fracaso? ¿Con todo y la justificación por la fe y la salvación por gracia? Esta pregunta puede tener una respuesta desde una perspectiva negativa o de una perspectiva positiva. Yo quiero darla desde una perspectiva positiva. ¿Pudiera darse un fracaso personal? Yo lo voy a dar desde una perspectiva positiva. No puede haber fracaso personal si nos regimos por la fórmula del nuevo pacto. No puede haber fracaso personal si nos regimos por la fórmula. ¿Cuál es? Esta que hemos estado estudiando. Soy un pecador, me acerco a Dios
y recibo el perdón en la justicia de Cristo. En el proceso de mi salvación estoy en el camino de la santificación, que es vivir bajo un estado de gracia, progresivo, vivir bajo un estado de gracia y por la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Quien actúa de esa manera no fracasa. El nuevo pacto no depende de nuestra justicia, depende de la justicia de Cristo. Por eso no puede haber fracaso. Si estoy en el camino, en la fórmula que Dios ha provisto para la salvación, que es este proceso de ser justificados en la justicia de Cristo y de seguir el proceso de la santificación, no puede haber fracaso personal. No lo hay. No puede haberlo, eso está asegurado. No depende de mí, depende de Cristo y de su justicia. Qué lindo eso, qué seguridad esa. Por eso el lema, la consigna, el énfasis de nuestra vida y de nuestra prédica y todo debería ser este. Miren, humillación, arrepentimiento, oración diaria, diario estudio de la Biblia, espiritualidad, consagración, relación con el Espíritu Santo. Esa debe ser la consigna, esa debe ser la meta. Quien ande en ese camino, quien camine en esa senda, no fracasa, no puede fracasar. No puede fracasar porque la promesa es que triunfa. La promesa de Cristo es que tiene el éxito, es que va a alcanzar la salvación quien esté. Ese es el texto final. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay fracaso. ¿Por qué ha fracasado el cristianismo institucionalizado? Porque se apartó de esto. Porque se apartó de esto. No hay condenación para los que están guiados por el Espíritu Santo. Para los que están bajo la gracia de Dios. No hay condenación. No hay fracaso. Entonces, nuestro énfasis, nuestra ansiedad, nuestro deseo es vivir consagrados, vivir agarrados de Cristo, y no vamos a fracasar. No quiero hablar de lo contrario, no quiero dejar en la mente de ninguno lo contrario para fracasar. No puede haber fracaso. Busquemos a Dios, leamos su palabra, entreguemos al Espíritu Santo de nuestras vidas enteras, completas, a buscarlo donde quiera que estemos, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que estemos, en lo que estemos pasando. Busquemos al Espíritu Santo y ya hay triunfo. Hay un éxito. Gloria. Amén. Creo que no conocieron la buena noticia primero, porque la mala noticia a mí casi ni me parece una mala noticia. Pues bueno, entonces esa reflexión, mira, esa reflexión de Eduardo está buena, porque al fin y al cabo, Con la abuela, claro, con el buen sabor. no, te quedas con el buen sabor, y aparte de eso, yo creo que tiene un sentido en esto. ¿Qué me importa el catolicismo? ¿Qué me importa los ortodoxos? ¿Qué me importa los protestantes? Si mi relación es con Cristo. Yo creo que esa reflexión de Eduardo está otra vez. No me importa. La mala noticia no es mala noticia, porque realmente la noticia es que Cristo es mi Salvador. Que Cristo es mi Salvador. Que con Él estoy asegurado. Él recibe la recuperación. Amén. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y consigo más hermoso al Señor exaltaré. Él derrama los relámpagos al pueblo temeré. Él es mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Amén.